Sánchez Castillo, él es profesor de tiempo completo de la Facultad de Psicología y jefe de laboratorio de neuropsicofarmacología. Con el gusto de saludarte, doctor. ¿De qué tamaño es el problema de la drogadicción en México? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo a ustedes, auditorio. Pues mire, es un problema a nivel mundial, o sea, no estamos hablando de México y además es un poco más complicado de lo que a veces nos venden, Claro. porque las drogas los podemos pues clasificar en drogas suaves, drogas duras o drogas que tienen un potencial adictivo mayor, entre las que podríamos encontrar la heroína, podemos encontrar el fentanilo y demás, etcétera. Pero tenemos drogas como el alcohol, que es de venta libre y todo el mundo la consume, que es un problema a nivel mundial. Tenemos, Claro. por ejemplo, drogas que son clásicas de Latinoamérica, como son los inhalantes, el tolueno. Y hace ratito que hablaban de la población joven, por ejemplo, en México y Latinoamérica tenemos un problema gigantesco por el consumo de sustancias de tiner, aguarrás, solventes, y eso pues básicamente población en situación de calle tiene un consumo súper exacerbado. Entonces es muchísimo más complejo, tiene que ver inclusive con cuestiones de oportunidades, tiene que ver con cuestiones, por ejemplo, de falta de investigación, de falta de recursos, y obviamente hay un punto muy interesante en la nota que usted comparte, la criminalización, ¿no? Durante mucho tiempo nos han vendido que una persona en consumo de sustancias es una persona sujeta a un proceso criminal y no una persona sujeta a un proceso médico que le permita la rehabilitación. Entonces, de entrada estamos viendo la situación desde una perspectiva criminalística, lo cual hace que sea todavía muchísimo más difícil entrarle. Déjame preguntar, antes de entrar a este tema que me parece muy interesante, lo de la criminalización. He visto con interés cómo va cambiando inclusive nuestra percepción frente a ciertos tipos de drogas. Hace poco veía ya con mucha naturalidad y normalidad una persona en podcast entrevistando a otra, fumándose un porro de marihuana, lo cual me parece, pues insisto, ya los tiempos han cambiado. Antes era impensable que alguien iba a hacer eso, sobre todo en redes sociales. Entonces también nuestra percepción frente a ciertos tipos de consumo de drogas también están cambiando. ¿Eso cómo está afectando, doctor, también? Porque también tiene un impacto, ¿no? Un impacto más que nada mediático. Claro, mira, la verdad es que el impacto que tiene también tiene que ver con la droga. En el caso de la marihuana particularmente, es una droga que más bien hay que sopesar qué tanto tenemos una cuestión terapéutica y qué tanto la cuestión que es la cuestión adictiva. Y entonces en el caso de la marihuana podemos encontrar que es una sustancia que puede ayudar al control del dolor, que puede ayudar al control y la regulación de la tensión, que puede ayudar a pacientes con, por ejemplo, artritis reumatoide. Entonces, bajo esa perspectiva es que la marihuana entró en la parte de la legalización. No porque dijéramos ahora vamos a dar libertad a que todo el mundo se marihuane por todos lados. No. Ahí hubo que sopesar diferentes cosas, y lo cual permite que inclusive el uso recreativo se vea beneficiado. Eso no significa que no siga siendo una sustancia de abuso, no significa que no siga teniendo un potencial adictivo, más bien que como sociedad hemos encontrado que los beneficios terapéuticos pueden ser muchísimo mayores si liberamos la sustancia. Entonces, bajo esa perspectiva, por ejemplo, una droga que tiene mucho problema pues son los opioides, como la heroína, como el fentanilo, pero que se recetan en condiciones de dolor. Si tenemos una persona con cáncer terminal, le vas a recetar una cuestión que le permita no tener el dolor, pero porque el efecto terapéutico va a sobrepasar el que la persona pueda tener un proceso de adicción, pero tiene una cuestión terminal de dolor. Entonces, ese tipo de cosas se tienen que sopesar. Ahora, el problema es cuando solamente se ve la parte recreativa, cuando viene, por ejemplo, la cocaína solamente con uso recreativo, el crocodile y todas aquellas sustancias las cuales conocemos. Ahí es donde empezamos a tener un problema, porque entonces ahí sí sabemos que la distribución tiene que ver por una cuestión que no está regulada, es una cuestión que sí está criminalizada, es una cuestión que tiene detrás redes y que tiene como blanco particular pues poblaciones en vulnerabilidad, que en este caso pueden ser los niños, los jóvenes, las personas en situación de calle. Claro. Ahora, regresando a decía, doctor, proceso de criminalización y no proceso, digamos, de curación, de prevención. ¿Dónde se está quedando la política pública? Porque difícilmente tendremos la estadística, y lo comentaba al principio, de cuántas personas se han curado de una enfermedad de adicciones, de algún consumo de drogas. Difícilmente existe esa nota o ese dato en específico, pero no sé si le está apostando la autoridad o nosotros mismos, inclusive cuando escuchamos de algún familiar o de alguna persona, le apuesta más bien a la criminalización que a la parte, digamos, de salud o curativa del proceso, doctor. Claro, pues es que fíjese que ahí
Primero tendríamos que cambiar nosotros como sociedad, ¿no? Por ejemplo, sí hay sociedades como Suiza, como en Canadá, donde inclusive, por ejemplo, las personas que son adictas a la heroína, hay clínicas donde se pueden ir, donde pueden ellos tener un kit, donde pueden administrarse, y a un lado está la clínica de rehabilitación, pero es una decisión que ellos tienen, y esto paradójicamente ha disminuido los índices de criminalidad. Ha, por ejemplo, disminuido las condiciones en las cuales las personas tienen enfermedades de transmisión por inyectarse con jeringas compartidas. Entonces, tenemos que empezar por un cambio en nuestra percepción, en un cambio como sociedad, y que esto vaya siendo el motor que permita que el gobierno esté tomando decisiones totalmente distintas. Ahorita es más sencillo decir es un criminal a tener que generar toda una nueva infraestructura, servicios de salud, hospitales, servicios médicos, preventivos, para una población gigantesca que ya tenemos en México. Por eso es que tenemos que empezar a generar un motor de cambio donde esto pueda ser posible, porque ahorita para las autoridades es más sencillo decirse un criminal a decir, bueno, entonces, ¿y ahora cómo le voy a hacer con todos estos? Porque voy a tener que generar nuevos espacios, nuevos profesionistas, nuevas redes, y esto creo que a veces, desgraciadamente, déjeme comentarle que a veces pues, nos vamos por la cuestión económica, más por una cuestión de bienestar social real, ¿no? Y nos venden a veces esa idea, pero creo que nos falta como sociedad todavía llegar un poco a esos niveles de comprensión, de aceptación, e inclusive de poder decir, ¿sabes qué? Yo tengo un problema como una cuestión de autocrítica, y entonces acercarme a una cuestión de rehabilitación. Pero si ahorita yo tengo un problema de heroína, pues no puedo ir a ningún lado, porque ningún hospital me da la rehabilitación, porque la heroína es una sustancia de abuso ilegal. Por lo tanto, en cuanto yo diga eso, inmediatamente me mandan a JOCO, inmediatamente me mandan al Ministerio Público. Y eso pues obviamente merma que la sociedad ni siquiera se aproxime y diga que tiene un problema de adicción. Pues qué complicado, qué complicado. Y si le sumamos en medio de esto el problema del crimen organizado, pues ya la situación se va a complicar todavía mucho más. Inclusive, pues estamos viendo todo esto, esta ola de violencia que desata precisamente sobre el tema del consumo y la adicción. Pero regresando a esta parte, me llamó mucho la atención lo que decía sobre infraestructura. ¿Cómo estamos en materia de infraestructura para atender una adicción o las adicciones? Porque ahorita estaba justamente pensando, ¿qué hospital existe con nada más esa especialidad? Y realmente no se me venía a la mente. Inclusive estaba buscando aquí en la computadora y no lo podía detectar, salvo clínicas muy especializadas privadas, pero de manera pública, pues no, ¿verdad? No, o sea, sí sabemos que, por ejemplo, la Facultad de Psicología, aquí en la UNAM, tenemos un centro de adicciones. Por ejemplo, en el Instituto Nacional de Psiquiatría hay un centro de adicciones, pero usted se fija, son esfuerzos de las instituciones como esfuerzos individuales, pero en realidad no hay infraestructura. Tenemos el Consejo Nacional de las Adicciones, pero regularmente pues se va a dedicar a cuestiones de alcoholismo, se va a dedicar a otro tipo de sustancias. Pero pues en realidad nos falta justo tener un instituto como el que tiene, por ejemplo, en Estados Unidos está el Instituto Nacional de Adicción a las Drogas, la NAIDA, ¿no? En México no tenemos un equivalente. Entonces nos hace falta tener esta infraestructura, estos recursos para la investigación, estos recursos para poder empezar inclusive la cuestión de difusión y divulgación, para poder cambiar esta perspectiva que tenemos de las personas adictas, porque como bien le decía, no hablemos solamente de una adicción a la heroína, tenemos que hablar de adicción al alcohol, a la nicotina, a la heroína, a los cannabinoides, a los videojuegos, al gambling, a los juegos de azar. Es decir, es un mundo gigantesco y por eso es que nos rebasa y por eso es que lo que ahorita usted decía es muy cierto. No hay estadísticas, pero porque como es tantas adicciones y están tan diversificadas, cuesta trabajo meterlas en un estudio claro, contundente. Oye, justo en esto que comentas, hay tantas adicciones. El presidente López Obrador hablaba mucho que aquí no consumimos fentanilo como si esa fuera la solución a nuestros problemas. Quizás fentanilo no, pero sí muchas otras, doctor. Sí hay mucho consumo de sustancias adictivas, tanto legales como ilegales.
totalmente. O sea, mire, el problema con el fentanilo es que el fentanilo incluso tiene su propia característica que se llama adicción a drogas de prescripción. Entonces, en Estados Unidos hay una regla en la cual se tiene que tener un control del dolor. Y entonces les dan fentanilo, un opioide. Entonces, las personas se hacen adictas, pero como necesitan receta médica, pueden inclusive producirse fracturas, producirse lesiones con tal de tenerla. Entonces, cuando llega a México el fentanilo, no hay tal cosa que un médico cualquiera te dé fentanilo. Regularmente, pues en México tenemos una cultura, desgraciadamente, de mucho aguante. Entonces te dan tu paracetamol, te dan tu diclofenaco, te dan tu ibuprofeno, pero no te sueltan el fentanilo, lo cual hace que el consumo es más como hacia otro lado. Y entonces, pero históricamente en México hemos sido productores, por ejemplo, de marihuana, hemos sido productores de cocaína, hemos sido productores de algunas otras mezclas como la ayahuasca, y entonces por eso es que históricamente pues la población está sesgada hacia allá. Y pues difícilmente le va a entrar el fentanilo porque justo inclusive conseguirlo en México, pues resulta más complicado que ir y conseguir un churro de marihuana, como usted bien decía hace ratito. Bueno, doctor, muchísimas gracias por haber estado con nosotros aquí en Debate. Le agradezco y seguimos atentos, por supuesto. Vamos nosotros a continuar, vámonos a la pausa y regresamos.